hermano, continuamos con la serie sobre el rey David, sobre David. En esta ocasión estaremos usando principalmente el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 8 al 19, pero también vamos a usar otros capítulos para completar algunas ideas que queremos en este mensaje que hemos titulado David sin muletas. Es real que nuestra tendencia humana siempre es buscar a alguien o a algo en quien apoyarnos. Y también es muy cierto que muchas veces en nuestra vida cristiana, el soberano Dios nos va quitando una por una esas muletas en las que solemos apoyarnos, y lo hace con la intención de enseñarnos a depender exclusivamente de Él. Esa es precisamente la experiencia que vive David en este momento de su vida. En el mensaje anterior de esta serie, vimos lo irritado y celoso que se puso el rey Saúl cuando escuchó al pueblo cantarle alabanzas a David y presenciar él mismo cómo David obtenía éxito como resultado de que Dios estaba con él. El mismo Dios que había rechazado a Saúl por su obstinada rebeldía y su falta de arrepentimiento. Debido a su pecado, debido a su rebeldía, debido a su obstinación, comenzó a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Y llega a un punto en que ya Saúl no podía contenerse más. No era un problema producido por otros, él mismo se lo había buscado. Llega al momento de convertirse en una persona desdichada, iracunda, envidiosa. Y por consiguiente, en lugar de arrepentirse, reconocer que el problema estaba en él, que era consecuencia de lo que había sembrado, de sus pecados, descarga toda su ira contra David, quien era el servidor más leal y digno de confianza que tenía. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 10 y verso 11, dice la Biblia: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mientras leo esto, recuerdo que muchas veces nosotros solemos hacer lo mismo. En lugar de tener la suficiente humildad como para reconocer nuestra culpa, le echamos la culpa a otros. En lugar de mirar en dirección correcta, que es nuestro propio corazón, miramos a otros, culpamos a otros. Es triste lo que comienza a experimentar este joven llamado David. Es muy probable que usted jamás haya recibido una amenaza de muerte, mucho menos que alguien le haya lanzado una lanza con la intención de matarle, o que le haya disparado un arma contra usted. Pero aquí nos encontramos a David haciendo lo más que puede para aliviar el abatimiento del rey, cuando de repente una lanza afilada pasa silbando junto a su cabeza. E inmediatamente se da cuenta de la realidad y dice: este hombre está mal de la cabeza, está chiflado. Ahora bien, recuerden por favor que estamos hablando de David, y él no había hecho nada malo en este momento de su vida. Todo lo contrario. Más bien había sido un ejemplo de humildad,
de alguien totalmente responsable e íntegro. Solo había actuado bien, pero ahora todo le estaba saliendo mal. Preste atención. El hecho de que usted haga las cosas bien no es una garantía de que en consecuencia todo le va a salir bien. A veces no se trata de usted. Hay cosas que no dependen de su actitud. En realidad es la mano de Dios. Como en este caso, el Dios soberano que decide ir quitándole una por una las muletas en las que podía apoyarse. Esto se lo hace a David, no a Saúl. Se lo hace a su siervo, no al rebelde y obstinado Saúl. Lo hace para enseñarle lo más importante que tenemos en nuestra relación con Dios, que es la confianza en Él. En el capítulo 19, verso 8, dice: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Aquí encontramos nuevamente a David, ahora un oficial del ejército de Saúl. Muy probable era que comandaba un batallón. En ese papel de liderazgo sale a enfrentarse con los filisteos y los derrota. Seguimos leyendo en el verso 9 y verso 10: y el espíritu malo de parte de Jehová, preste atención, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Verso 10: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Quiero invitarles a reflexionar en 5 muletas muy importantes que Dios le quitó a David. Esta es la segunda vez que Saúl lo ataca con una lanza. Noten el verso 10: David huyó y escapó. Recuerden esas palabras. Es algo que vamos a leer una y otra vez, formando parte de las experiencias de la vida de David. Se convierten en un patrón, en un medio para supervivir o de supervivencia. Lo primero que pierde David fue la muleta de una buena posición. Había sido incorporado al ejército de Saúl. Él había demostrado ser un soldado fiel, capaz y hasta heroico. Y ahora todo se esfuma. En un momento la vida le cambia. Su escenario se transforma cuando una lanza arrojada repentinamente contra él, y David no volverá a servir jamás en el ejército de Saúl. Repito, lo primero que perdió fue la muleta de una buena posición. Segundo, o la segunda muleta que Dios le quita es su esposa. Recordemos que Saúl había prometido que el hombre que matara al gigante filisteo, a Goliat, dentro de los beneficios que recibiría estaría ser yerno de Saúl. O sea, le daría a su hija por esposa. Pero la motivación de Saúl no era pura. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, verso 20 y 21 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea
por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Él utiliza a su propia hija como un instrumento de venganza. Le pide a David que pague una dote que consistía en matar 100 filisteos. Realmente lo que Saúl estaba esperando es que David muriera en el intento, y así podía deshacerse de él. Pero David logra satisfacer la petición de Saúl, lo cual aumenta el temor de Saúl y su deseo de matarle. Después que David huye de Saúl, se marcha a su casa para estar con su esposa, y en el capítulo 19, en el verso 11 y verso 12, leemos: y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él, ¿se acuerdan? Otra vez se fue y huyó y escapó. David es un fugitivo. Se encuentra huyendo para escapar de Saúl. Mical llega a engañar a su padre para que David pueda escapar. El engañador es ahora engañado. Verso 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Ustedes saben que esto no fue así. En realidad, Mical, quizás intentando ayudar a David, lo que hizo fue que complicó más la relación de David con Saúl. En otras palabras, esto llevó a que Mical se desentendiera de él. ¿Por qué? Porque a partir de este momento en la historia, nunca más volverían Mical y David a vivir en armonía. Su mentira nunca ayudó a Dios, como las mentiras nunca traen resultados favorables. Nunca está justificado mentir, solo complican las cosas. Y esto profundizó el furor de Saúl contra él. Así pues, Dios, en medio de todo esto, le quita a David otra muleta: su esposa. Ahora es un hombre que huye por los cerros, intentando encontrar protección. Como es de esperarse, se dirige a quien era una especie de mentor para él, a Samuel, el hombre que lo había ungido con aceite como el escogido de Dios para suceder a Saúl. Y llegamos al verso 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Samuel y David fueron allá juntos, pero no había transcurrido mucho tiempo de su llegada cuando alguien le informó a Saúl: David está en Nayot, en Ramá. Una vez más, como dice el capítulo 20, en el verso 1, David se pone en marcha. Dice: huyó de Nayot en Ramá y vino a Jonatán. Esto significa que aquí él pierde otra muleta para apoyarse: el piadoso Samuel. Poco a poco fue perdiéndolo todo. Perdió todo auxilio, todo aquello que podía servirle de apoyo. Recuerdo su posición en la corte del rey y en el ejército, su esposa, y ahora Samuel. Bueno, no es de extrañarse que su estabilidad emocional comience a erosionarse paulatinamente.
No es posible mantener el balance y el equilibrio emocional con tantos golpes a la vez. Aquel joven guerrero, otrora tranquilo y confiado, comienza a desplomarse bajo la presión. Esto lo vemos claramente con la siguiente persona que busca. Jonatán, su amigo íntimo. David clama a Jonatán, le pregunta, le dice con dolor, ¿por qué tu padre está tratando de asesinarme? ¿Qué mal le he hecho? ¿Qué pecado he cometido? ¿Por qué me está haciendo esto, Jonatán? Jonatán le dice, eso no sucederá, amigo mío. De ninguna manera vas a morir porque mi padre no hace nada, no importa si es grande o pequeño, si antes no me lo comunica. Siendo así, ¿por qué habría de esconder de mí algo como esto? Eso no sucederá. Leemos en el capítulo 20, verso 3, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¡Qué aseveración tan real y dramática! La muerte estaba siguiéndole los pasos a David. ¿Has tenido una experiencia similar? Es más, ¿has llegado a verle el rostro a la muerte? Yo creo que no es posible estar tan cerca de la muerte y seguir viviendo igual, pero hay experiencias duras. La verdad es que Saúl aborrecía a David. Saúl quería verlo literalmente muerto. Y en un conmovedor intercambio de palabras, David y Jonatán llegan al momento de la verdad y a lo que los obligará en el capítulo 20, ahora en el verso 42, dice la Biblia, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. En este momento pierde a su amigo íntimo. O sea, Dios le quita otra muleta. Leyendo esto uno diría, ya es suficiente. No puede uno llegar tan bajo. Ya está desplomado el hombre, está en el suelo. Pero Dios obra de manera soberana y sus planes no son los nuestros. En consecuencia, sus pensamientos tampoco son los nuestros. Dios todavía no había terminado con David. ¿Pero qué más podía perder? Este hombre llega al punto más bajo. Pierde el respeto de sí mismo. En realidad era algo que se había ganado. Y en cierta manera es probable que se convirtiera en una muleta. Dios le dice, también eso lo vas a perder. Dice el capítulo 21, verso 10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Por favor, tomemos tiempo para pensar qué nos está diciendo aquí la Biblia. A Gat. ¿De verdad que se fue a Gat? ¿Saben qué era Gat? Era el lugar donde había vivido el gigante Goliat. Era el lugar del paladín de los filisteos. Gat era el cuartel general, la capital de los filisteos. Era la boca del león. Y precisamente en esa boca del león se fue a meter David. Precisamente va a Gat,
buscando al rey de allí. Allí mismo llega el hombre que había matado a su campeón. David se mete en el centro mismo de operaciones enemigas. Como era de esperarse, es reconocido ipso facto. Verso 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, el hombre estaba diciendo: ¿este no es David? ¿Qué hace ese hombre aquí? Pero acuérdense que David no era un estúpido. Estaba desesperado, pero no era un loco. Aunque decide hacerse pasar por loco. Miren lo que hace en el verso 12 y verso 13. Y David puso en su corazón estas palabras: y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Quiero leer también, dice, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Intenta imaginar la escena. Ese es David. Ese es nuestro héroe David. Echando espumarajos por la boca, babeándose, arañando las puertas con apariencia de loco. David había tocado fondo. Hermanos, quiero decirle que cuando nos quitan las muletas, las cosas comienzan a debilitarse. Es cuando llegamos al punto de recordar nuestra condición humana en su máxima expresión. Es cuando llegamos a darnos cuenta de que somos débiles, frágiles, y que nuestra vida está marcada por la impotencia. A medida que comienza el debilitamiento, empezamos a pensar de manera diferente, a sustituir nuestros pensamientos normales, racionales, por otros extraños, desesperados. Y en ese intento vamos perdiendo de vista la verdad. Y ahí es cuando sucede lo que llamamos tocar fondo. Estar abajo, bien abajo. De ahí no podemos seguir. Y en medio de toda esta tragedia encontramos un toque de comicidad, ¿verdad? En el verso 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? O sea, lo que estaba diciendo: ya tengo suficientes chiflados en esta corte. No me traigan a otro más, desháganse de él. Bueno, ni en el campamento enemigo David podía encontrar alivio. Aún de allí lo echaron. El peligro era real. Estaba metido en un campo minado. E independientemente de cómo actuaron sus enemigos, no olvide nunca que allí estaba la mano de Dios. No fue casualidades, no eran accidentes. David no era una víctima. No, David estaba bajo la mano de Dios. Había tenido una posición, sin lugar a duda, la perdió. Había tenido una esposa, la perdió. Había tenido un mentor o sabio consejero, lo perdió. Tenía un amigo, lo perdió.
había sentido respeto de sí mismo y lo perdió. Estas experiencias tan antiguas tienen una frescura extraordinaria para nosotros. Lea la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Lea la Biblia completa una y otra vez. Ella es palabra de Dios, palabra viva y eficaz. En ella hay vida. En ella Dios habla. Sus principios y preceptos nos enseñan. Las experiencias que están en ella registradas llegan a convertirse en un espejo en el cual podemos mirar nuestra propia vida en este siglo XXI. Una de estas experiencias es la experiencia tan familiar que tenemos de apoyarnos en personas o cosas, en vez de apoyarnos en el Señor. Lo primero que hacemos es buscar en dirección horizontal. David llegó a saber lo que era verse privado de todas sus muletas. Y esto también debemos saberlo nosotros. Y si aún no lo sabemos, puede ocurrir en cualquier momento. Tenga en cuenta que cuando somos niños, nos apoyamos en nuestros padres. En la escuela y en la universidad nos apoyamos en los profesores. Por cierto, hace días leía un pensamiento que decía: enseñe a sus hijos a ser hombres, porque si no, sus profesores en la escuela los enseñarán a ser mujeres. Porque hay una inclinación a apoyarse. Repito, en la universidad y en la escuela nos apoyamos a los profesores, en nuestros amigos de grupo y hasta en la educación misma. Y al ir tras una meta o un ideal, nos apoyamos en nuestras esperanzas para el futuro. Cuando ya llegamos a la edad adulta, nos apoyamos en nuestro trabajo o profesión. Llegamos a apoyarnos y a encontrar identidad en nuestro cónyuge, o tal vez en la seguridad que da el dinero. De todas estas cosas podemos hacer muletas y pueden llegar a tener un efecto negativo en nuestra vida, sobre todo si de alguna manera están sustituyendo nuestra confianza en Dios. Mucho cuidado. Esta historia de David está en la Biblia para algo. Dios la dejó registrada para enseñarnos. Por eso quiero ahora dejar 3 advertencias para los que prefieren las muletas. Primera, ellas pueden convertirse en un sustituto de Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 33, verso 27, Deuteronomio 33, verso 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Es maravilloso cómo la Biblia llama a nuestro Dios refugio. Él es el refugio perfecto. ¿Por qué? Por lo que dice al comienzo del verso. Él es eterno. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Frente a la inestabilidad humana, frente a lo voluble que somos los seres humanos, Dios no cambia. Nuestra fortaleza debe ser Él. A fin de cuentas, solo en sus brazos, esos brazos eternos, vamos a encontrar un verdadero refugio. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10, dice la palabra del Señor:
Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, marque esa palabra, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es incondicional su promesa. Él nos dice, yo te sostendré. Pero si te apoyas en los demás, no podrás apoyarte en mí. Si haces de las cosas muletas, no podrás apoyarte en mí. Segunda advertencia. Las muletas siempre mantendrán horizontal nuestro enfoque. Cuando te apoyas en otras personas o cosas, tu enfoque será siempre horizontal, no vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que te vas a pasar todo el tiempo mirando en la dirección equivocada. Mirando a otras personas, mirando a otras cosas. Puede que esas cosas sean atractivas, como tal vez sea esa abultada cuenta que tienes en el banco. Pero entonces tu enfoque será exclusivamente horizontal. Lo diré de otra manera, esas muletas llegan a convertir nuestra vida o paralizan nuestra vida de fe. Tercera advertencia, esas muletas solo pueden ofrecer un alivio temporal. La gente hoy en día gasta cientos de millones en tabletas y cápsulas para encontrar una experiencia tranquilizante para enfrentar las tormentas de la vida. Y otros gastan cientos de millones de dólares en psiquiatras, en psicólogos, que en realidad están peores que ellos. Y aquí aclaro que no estoy en contra de tomar medicinas o de buscar ayuda profesional en caso de que realmente se requiera. Lo que estoy diciendo es que cuando hacemos de eso un hábito, en vez de ir en primer lugar a nuestro Dios, los problemas no se van a resolver. No, se van a acrecentar. Porque Dios da un alivio permanente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Las soluciones de Dios son permanentes. Las soluciones humanas, cuando nos apoyamos en muleta, son temporales. Es probable que alguno de los que me esté escuchando esté en este proceso. Si no lo ha comenzado, puede que comience pronto, o tal vez ya se encuentra en el proceso de quedarse sin muletas en la vida. Déjame decirte que cuando el soporte en el que te apoya te es arrebatado, vas a experimentar mucho dolor e inestabilidad. Voy a tratar de hacerlo más práctico. Para algunos ese proceso puede constituir, por ejemplo, una relación quebrantada, un romance truncado. Ese hombre o esa mujer que llegaste a amar, que creías era la elección de Dios, se fue. Eso hiere, y hiere profundamente. Algunos de ustedes pueden experimentarlo o están experimentando. Puede que se trate, por ejemplo, la muerte de su matrimonio. Usted pensó que eso era lo último que podía ocurrirle en el mundo y de pronto está sucediendo. Puede ser la muerte de un sueño, una meta que has estado acariciando durante años e hiciste planes.
invertiste dinero, pusiste tus esperanzas y de pronto todo se reduce a polvo. Nada, nada. Oh Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Cuándo vamos a aprender? Ahora bien, a pesar de que pierdas todo, como aquellas personas en el incendio de lo que está pasando en California, hay gente que literalmente solo les quedó polvo, escombros. ¿Qué hacemos en la vida cuando nos encontramos en una situación similar? Siempre vamos a tener todavía opciones. Una de ellas es mirar a tu alrededor en busca de alguien o de algo en que apoyarte. O puedes apoyarte en el Dios que dices creer. En Él y solamente en Él. Has llegado al momento de tu vida en que la única opción que te queda es comprobar cuán real es tu Dios. Es el momento en que ya no se trata de ideas o conceptos. Esto no tiene que ver con teología. ¿Es una idea o es una persona? ¿Es real o es un concepto? Vas a encontrarte en la situación en que tienes que probar a Dios. El Dios de siempre. El único Dios vivo y verdadero. Por eso ahora quiero invitarles, después de estas 3 advertencias, a dejarle 2 lecciones finales para los que necesitan apoyo. Primera lección, no hay nada malo en apoyarse. Si te apoyas total y definitivamente en el Señor. En realidad los seres humanos somos seres gregarios, nos necesitamos unos a otros. Tenemos que apoyarnos unos a otros. En realidad no es posible transitar solo por la senda de la fe. Por eso cada vez que me encuentro a alguien que me dice, yo soy cristiano y para hacerlo yo no necesito la iglesia. ¿De verdad? Para mí no hay tal cosa como un cristiano solitario. Jesús no habla de eso. La Biblia no enseña de eso, enseña la iglesia. Y Dios nos ha colocado en ella para que seamos un cuerpo. Y parte de la vida eclesial es la comunión. Y comunión no es solamente entrar por esa puerta, escuchar un sermón, cantar himnos e irse con la misma rapidez en que entró. Eso usted lo puede hacer en un cine, en un teatro. Comunión no es simplemente congregarse. No es simplemente venir a este lugar. Comunión es compartir la vida juntos, unos con otros, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras personalidades. Pero mucho cuidado en no hacer de eso una muleta. Hay un solo Señor. Por eso tenemos a Cristo. Nosotros tenemos un santuario interior dentro de nuestro corazón. Y nadie, absolutamente nadie, puede ocuparlo como puede ocuparlo Él. Y debe ocuparlo. Al hablar dónde depositar nuestra confianza, la Biblia siempre nos ofrece la mejor opción. En el Salmo 118, verso 7 y verso 8, dice la palabra de Dios, Jehová, Salmo 118, 7 y 8, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Preste atención a lo que realmente dice la Escritura.
Aquí no dice que no debemos confiar en el hombre. Hay que tener un grado de confianza. Usted no puede vivir de una manera saludable desconfiando de todos y pensando siempre lo peor de todo. Hay gente así. Y cuando experimentamos traición, es como si nos colocáramos los lentes oscuros para siempre. Es como si nos embarráramos la nariz de estiércol para siempre. Cuando tiene lentes oscuros, todo lo va a ver siempre oscuro. Cuando se echa estiércol en la nariz y no lo sabe, se embarró, todo le va a oler mal. Y se le olvida dónde está el problema. No se puede vivir con una actitud semejante, pero esa confianza debe ser muy cuidadosa. Por eso es que dice la Biblia, mejor es hacerlo en Dios. Cualquier confianza en el hombre debe ser limitada y empleando la cabeza y no el corazón, haciendo uso de la voluntad y no las emociones, midiendo cuidadosamente cada paso que demos sin olvidar que podemos estar transitando por un terreno minado. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 31, verso 1, Isaías 31, 1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Lo peor era el alejamiento de Dios. Eso era lo más grave de la confianza que Israel puso en Egipto. Dios maldice al hombre que confía en el hombre si esto lo lleva a apartarse de él. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 5, leemos estas palabras: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, todos los hombres, todos, me incluyo yo y también eso te incluye a ti. Todos tenemos los pies de barro. Cualquiera puede caer. Todos tenemos la tendencia a ser volubles. Todos podemos pensar hoy de una manera y mañana de otra. Pero el Señor no es así. Él no cambia. Nunca miente. Y tampoco nos decepciona. La verdad es que como ser humano, y creo que usted también, he vivido muchas experiencias tristes en mis relaciones humanas. Como a usted, a mí, hay personas que me han desilusionado. Y también puedo decir con seguridad que algunas cosas que yo he hecho han desilusionado a otros. Pero Dios jamás, jamás me ha fallado, ni fallará. Él y solamente Él es digno de toda nuestra confianza. Y cualquier confianza que colocamos en el hombre, hagámoslo en oración. Cuide sus pasiones. Pídale a Dios por esa vida para que llegue a ser un instrumento útil en sus gloriosas manos. Segunda lección final para aquellos que tienden o que necesitan apoyo. Verse privado de los sustitutos es una de las experiencias más dolorosas que hay en esta tierra.
No hay nada más terriblemente doloroso que verse privado de los juguetes del corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sabes qué debes hacer? Libérate de ellos antes que Dios tenga que quitártelo. Pastor, usted está diciendo que rompa esta relación. Me está diciendo que me deshaga de fulano. No, no es eso. Lo primero que debes hacer es revisar cómo está tu relación con Dios. ¿Cuán real es? Y cuando hablas de buscarle y tener sed de Dios, ¿cuán serio eres? ¿Quién es Dios para ti? En la mañana veíamos las motivaciones para adorar a Dios. Y una de ellas que encontramos en el Salmo 25, con el que comienza David, es Dios mismo. A Él dice, levantaré mi... Quiero leerlo con las palabras de David en ese Salmo, ese hermoso Salmo 25, que dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es el clamor de alguien que está anhelando a Dios, no por lo que le da, sino por quien es Él. Eso es una saludable relación con Dios. Lo demás es algo retorcido, enfermo. Es una evidencia de que no se ha entendido bien el Evangelio y de qué se trata. Esa gente que claman a Dios solo cuando tienen problemas. Y por cierto, sus problemas son los únicos y los más grandes. Y Dios está obligado a sacarlo de ellos. De verdad que mientras más estudio la Biblia, menos evidencia encuentro de semejante tontería. Miro la vida de David como la he presentado en este momento y me enseña todo lo contrario. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Le anhelas? ¿Te deleitas estar en su presencia? Lo más glorioso que podemos hacer de este lado es conocer a Dios. A pesar de nuestras imperfecciones en que podemos, como dice la Biblia en 1 Corintios 13, ahora conocemos en parte. Aunque se nos ha revelado en las Escrituras, nos vamos a pasar toda la vida conociendo a Dios. Y voy a decir más, creo firmemente que nos vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Porque cuando la Biblia dice que Él es grande, es realmente grande. Por eso, la mayor motivación que debemos tener es buscarle por quién es Él, conocerle. ¿Saben por qué? Porque a medida que le conocemos, nuestra fe se fortalece. Yo no estoy diciendo que no vengamos a Él con nuestras necesidades, porque Él nos mandó a clamar. Y Él dijo, prometió que iba a dar satisfacción a esas necesidades. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es buscarle por quien es Él. Nuestra prioridad debe ser cada día conocerle más. Entonces es cuando vamos aprendiendo que no hay absolutamente nadie ni nada que pueda o deba ocupar el santuario de nuestro corazón. No conviertas una relación en un ídolo, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu pareja. No hagas un ídolo de ellos. Amarlos sin lugar a dudas, pero no los pongo en el lugar de Dios, porque no pueden estar en el lugar de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dice el que aborrece, el que no aborrece. El concepto es el que no es capaz de amar menos, no puede ser mi discípulo. El que no es capaz de amar menos a su madre, a su padre, no puede ser mi discípulo. Porque todos ellos llegan y se van.
¿De verdad lo dudas? Y después, el único que queda es Dios. No hagas un ídolo de ellos. No hagas un ídolo de tu posición. No importa cuán buena sea y cuánto dinero ganes, un día puede fumarse. Entroniza al Señor en tu corazón. Apóyate solamente en Él. Por favor, entiende esto. No hay ningún ser humano con el que puedas tener la comunión que puedes tener con Dios. Ni con tu esposo, ni con tu esposa. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Me vas a decir que tu esposa sabe todo acerca de ti? ¿O tu esposo? No. No estoy diciendo que le escondas cosas a tu esposo o tu esposa. Es que probablemente en un momento tengas pensamientos que ni tu esposo ni tu esposa se enteraron. Y probablemente nunca se enteren. Estoy mencionando la del matrimonio porque es la relación más íntima de todas. Pero con Dios no pasa eso. Él sabe todo acerca de ti. David tuvo que aprender esto. Un principio esencial. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Si no lo hemos aprendido, tenemos que hacerlo. Para él fue muy difícil. Y puede ser también muy difícil para nosotros. Pero nunca olvides, no importa lo que te está ocurriendo. No importa que lo único que ves es malos momentos o una niebla oscura. La mano de Dios está ahí. Pastor, pero lo que me está pasando es negativo. Aquí hay pecado, hay dolor. Eso no va a cambiar la realidad de que la mano de Dios está ahí. Él no es responsable del pecado. Pero el único que es capaz de moverse aún en las experiencias más desastrosas es Dios. No es algo que inventé. El mismo Evangelio es un claro y poderoso ejemplo. La muerte de Cristo en la cruz era el plan de Dios. Los medios que se usaron fueron perversos, pecaminosos, porque el corazón del hombre y su mano estaban allí, haciendo lo peor que podían hacer. Pero eso no anuló ni estorbó el plan de Dios. No se lo puedo explicar. Y no importa lo que intenten los teólogos por explicarlo. Simplemente tienen que llegar a presentarlo en conceptos. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Confía en Dios. Él te ama demasiado, tanto que dio a su Hijo a morir por ti. Nunca lo olvides cuando las cosas se pongan feas. Y para ti, si no conoces a Jesucristo, este es el momento en que te entregues a Él, porque Él murió en la cruz por tus pecados. ¿Y saben qué? Es la roca inconmovible de los siglos, el único que tiene la solidez total y perfecta para que podamos apoyarnos incondicionalmente en Él. Que el Señor nos bendiga.